Reconocemos la importancia que en este contexto tiene el lenguaje claro para una comunicación ciudadana más cercana. Por tal motivo, no solamente agradezco, sino también felicito el trabajo conjunto que ha hecho posible esta iniciativa. También vayan doy mis sinceros saludos a la Red Peruana del Lenguaje Claro Oficial por haber considerado el Jurado Nacional un importante trabajo editorial. Resulta valioso en un contexto electoral como el actual que la comunicación de manera sencilla y sobre todo cercana sea fundamental para fortalecer la confianza y la credibilidad en los ciudadanos. No olvidemos que el Jurado Nacional de Elecciones garantiza la transparencia de los procesos electorales y buscamos dar tranquilidad a la población que acude a las urnas. Nuestro trabajo se desarrolla conforme al ordenamiento jurídico absoluta y con absoluto respeto de la democracia. Hemos recogido las lecciones de la primera vuelta y con ello estamos seguros que tenemos que fortalecer todo nuestro trabajo de cara a lograr la cercanía con la ciudadanía y lograr que su voto sea respetado tal y como lo ha sido hasta el momento. En ese marco que hoy presentamos el Diccionario Electoral Peruano en lenguaje claro, herramienta que busca acercar los conceptos electorales a las personas de manera directa y comprensible, ya que muchas veces el problema no es la falta de información, sino cómo es que se logra comunicar y hacerla entender. Al utilizar un lenguaje demasiado técnico o distante, muchas veces terminamos alejando a la ciudadanía de temas que impactan directamente en sus derechos, en sus decisiones. Por eso el reto que tenemos como instituciones públicas es comunicar mejor, de manera más cercana y fácil de entender. Recordemos siempre, informar con claridad también es una manera de fortalecer la democracia y acercar las instituciones a la ciudadanía. Que este encuentro sea una oportunidad para intercambiar experiencias y seguir avanzando hacia una comunicación pública más cercana a las personas. Muchas gracias por su participación. Agradecemos las palabras de nuestro presidente, el doctor Roberto Urmeo Bermejo, y vamos a dar una foto de apertura, por favor, si es que podemos estar listos con nuestras cámaras y desanclar, por favor, al presidente para la foto 3, 2, 1. Muchísimas gracias por la participación a nuestro presidente y debido a su recargada agenda, ¿sí? Vamos a continuar con la ceremonia. De esta manera vamos a presentar a la licenciada Grace Gálvez Núñez, presidenta de la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial. Vamos a dar una breve reseña. Ella es periodista, lingüista y correctora de textos profesional, candidata a magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expresidenta de la Asociación de Correctores de Textos del Perú y presidenta fundadora de la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial. Trabaja como correctora en el diario El Comercio. Ha sido ponente en diversos eventos académicos y culturales y ha publicado artículos y entrevistas en revistas, diarios y otros medios de comunicación. Produce y conduce el programa virtual de poesía Poeta Armada, en la que presenta distintos autores y entrevista a poetas jóvenes y consagrados. Es autora del poemario El cielo en la tierra y coautora del poemario colectivo Aquí no hay musas. Le damos un fuerte aplauso virtual a la licenciada Grace Gálvez Núñez. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes con todos.
En primer lugar, quiero saludar a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones que nos acompañan hoy y que son nuestros anfitriones, al doctor Roberto Burneo, a Giovanna Hurtado y a Gina Salazar. Y quiero saludar también a Rosa Luna, representante de Perú Term y miembro de la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial, en su calidad de autora y coordinadora general del diccionario, que también nos acompaña en esta mesa. Finalmente, por supuesto, quiero agradecerles a todos ustedes, a todo el público que se ha dado cita en esta presentación virtual del Diccionario Electoral Peruano en Lenguaje Claro. Los saluda Grace Galvez Núñez, presidenta de la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial, y quiero contarles que me llena de emoción que este diccionario que hemos trabajado con tanta dedicación y esfuerzo pueda llegar hoy a sus manos de manera libre y gratuita. Pero antes de hablarles de este proceso, les quiero ofrecer un corto panorama acerca del lenguaje claro en el Perú. El lenguaje claro es una forma de comunicar que permite que las personas comprendan y utilicen la información que nos ofrecen las instituciones del Estado y las instituciones privadas con facilidad. Esto no implica simplificar el contenido ni que éste pierda rigor, sino que se busca expresar las ideas de manera precisa y accesible para la ciudadanía. Y su importancia radica justamente en eso, en la accesibilidad a la información y a la transparencia. Cuando una persona no entiende un documento público, un trámite o una norma, se genera una barrera innecesaria entre las instituciones y la ciudadanía. Entonces, el lenguaje claro no es solo una cuestión de estilo, sino que también es una herramienta de inclusión y de fortalecimiento a la democracia, como dijo el doctor Burneo. Cabe precisar aquí que el lenguaje claro no responde a una ideología política ni forma parte de un gobierno en particular, puesto que beneficia a toda la ciudadanía por igual. Se trata de una herramienta transversal que puede y que debe ser aplicada por cualquier gestión. De hecho, en países como España, Argentina, Chile, el lenguaje claro ya lleva muchos años implementándose a nivel estatal y beneficiando a la ciudadanía para que puedan ejercer mejor sus derechos y cumplir sus deberes. En el Perú, el lenguaje claro es todavía un campo en desarrollo, aunque en los últimos años se ha impulsado iniciativas desde instituciones públicas, organizaciones civiles y universidades. Una de estas organizaciones civiles es la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial, que tiene recién 2 años de creación. A la fecha, las instituciones que conforman la red son 8: la Asociación de Correctores de Textos del Perú, el Departamento Académico de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú Term, el Colegio de Traductores del Perú, Baxel Consultores, la Escuela Peruana de Lenguaje Claro, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Y en este corto tiempo hemos organizado como red una serie de conferencias, conversatorios, talleres, diversos encuentros para promover el lenguaje claro en nuestro país. En este camino, por supuesto, hemos generado espacios de articulación entre especialistas, entre instituciones, con profesionales interesados en construir una comunicación pública más cercana a la gente. Y ahora decidimos dar un paso más adelante, entregar a todos los peruanos un producto tangible para que puedan participar informados en este y en los sucesivos procesos electorales. Hoy les entregamos el Diccionario Electoral Peruano en Lenguaje Claro, una obra pionera en el país y además el primer producto de la red peruana que reúne 373 términos del sistema electoral peruano explicados en lenguaje claro. Su objetivo, ¿cuál es? Es contribuir a una mejor comprensión de los procesos electorales
También fortalecer el acceso ciudadano a la información y promover, por supuesto, una participación más informada en la vida democrática de nuestro país. Este diccionario busca acercar el conocimiento especializado a todas las personas, sobre todo a aquellas que no tienen formación jurídica o electoral. Ese ha sido nuestro principal desafío. Y les cuento que esta idea surgió hace 8 meses, exactamente en septiembre del año pasado, en la primera asamblea de la red, en que Rosa Luna García, aquí presente, propone este proyecto que la red aceptó con mucho entusiasmo. A partir de aquí ha sido una suma de esfuerzos y alto nivel profesional que se han ofrecido de manera desinteresada y voluntaria. Rosa Luna García, terminóloga, fue quien elaboró el corpus, es decir, la lista de términos y sus definiciones, y Graciela Miranda Ramón del Colegio de Traductores del Perú fue la primera revisora de esta lista. Luego llega la etapa de validación de términos, es decir, leer cada término con su definición, validar si se entendía claramente, proponer mejoras, etcétera. Y aquí sumamos esfuerzos los miembros de la red, que está conformada por profesionales expertos en este tipo de trabajo. Los miembros involucrados fueron el lexicógrafo Marco Lobón en representación de San Marcos, los docentes Dante Cayo y Miriam Vera en representación de la UNSA y Ángel Santillán en representación de la UNEVAL, y quien les habla en mi calidad de lingüista en representación de la ASCOT Perú. Paralelamente, decidimos invitar al Jurado Nacional de Elecciones como entidad especialista en el tema para que sean los validadores expertos temáticos. Ellos conformaron un equipo de 9 profesionales quienes asumieron el reto con mucho entusiasmo y compromiso, con Giovanna Hurtado Magán a la cabeza. Quiero agradecer aquí a Román Campos, a Gladys Espinosa, a Angélica Grande, a Amelia Hernández, Ana Matute, Mayra Nieto, Erika Ramos, Luisana Vega y por supuesto a Giovanna Hurtado, quien está ahora con nosotros. Ambos equipos, tanto de la red como del jurado, hicieron un excelente trabajo y a partir de allí ya se tenía un corpus más claro y definido. Esto vuelve a manos de nuestra terminóloga Rosa Luna, quien después se reúne con el experto en lenguaje claro Martín Cuesta Escobedo, primer clarificador del Perú, miembro de la red, quien clarifica cada una de las definiciones. Este proceso de clarificación fue fundamental porque nuestro objetivo nunca fue únicamente definir términos, sino hacer que estos términos realmente pudieran ser comprendidos por todos. Después de este proceso esencial, el diccionario pasó a mis manos de correctora profesional para que no se nos escape ni una sola coma. Seguidamente, el diccionario pasó a la etapa de diseño y diagramación, de la que se encargó Baxel Consultores, miembro de la red. Y aquí quiero agradecer muchísimo por su gran labor a Valentina Hoyos, Valentina Tejada y Gerardo Ávila, bajo la dirección de Alejandra Infantes. Luego de este proceso, el diccionario ya diagramado volvió a pasar por los ojos más de una vez de los validadores tanto del jurado como de la red. Han sido meses de arduo trabajo y hoy finalmente este diccionario electoral peruano en lenguaje claro puede llegar a manos de toda la ciudadanía de manera libre y gratuita. Pero, ¿qué términos incluye, por ejemplo, este diccionario? Ahora que entramos a la era bicameral en el Perú, este ha sido un campo importante que hemos trabajado. Tenemos, por ejemplo, en el diccionario bicameralidad del Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, diputado-diputada, senador-senadora. O también hay términos que, por ejemplo, leemos en los medios de comunicación y que muchas veces no comprendemos bien. Por ejemplo, ¿qué significa impugnación de voto? Voto cruzado, voto directo, voto accesible. En el ámbito de material electoral, por ejemplo, tenemos acta contabilizada, acta procesada, mesa de sufragio, padrón electoral, entre otros.
Ya Rosa Luna se va a encargar de dar más detalles de los términos, de cómo han sido distribuidos, organizados y de todos los componentes de esta obra de consulta. En este momento, el diccionario ya forma parte del repositorio del Jurado Nacional de Elecciones y puede descargarse desde allí. Esperamos que esta herramienta sea útil no solo durante estas elecciones generales 2026, sino en futuros procesos electorales y también en espacios de formación ciudadana y académica. Como se han dado cuenta, este producto, el primer producto de la red y el primer diccionario de su género en el Perú, ha sido una enorme suma de esfuerzos que, reitero, se han dado de manera voluntaria y desinteresada. Aquí quiero agradecer nuevamente al Jurado Nacional de Elecciones, agradecer y felicitar no solo por su participación como validadores expertos, sino por su apertura para hacer suyo este proyecto en beneficio de todos y cada uno de los peruanos. De esta manera, la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial cumple con uno de sus más grandes objetivos: difundir e implementar el lenguaje claro en nuestro país. Y este es solo el inicio, tenemos más proyectos a la vista y también estamos a disposición de todas las instituciones que quieran colaborar con nosotros para seguir contribuyendo desde el lenguaje claro con una comunicación más accesible, transparente y útil para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Grace Galvez Núñez por su aporte y a continuación tendremos la participación de la doctora Rosa Luna García, profesora de la Universidad Ricardo Palma y autora. Vamos a hacer la presentación del Diccionario Electoral Peruano en lenguaje claro y vamos a dar su reseña. Magíster en Terminología por la Universidad Pompeu Fabra, investigadora con afiliación a la Universidad Ricardo Palma, presidenta de Perú Term y vicepresidenta de RPELCO, coordinadora de Nodo Peruano de la Red de Neología en Español, proyecto conjunto de UPF y de la URP, coautora del Diccionario Básico de Educación e Inclusión Lingüística Peruana, UNIFE, y Diccionario para Profesionales de la Traducción en la UPC, autora del Diccionario de Bullying de la Universidad Ricardo Palma, Diccionario de Violencia contra la Mujer de la Universidad Ricardo Palma, y Diccionario de Discriminación Racial, también por la misma universidad, y Diccionario de Edadismo. Le damos fuertes aplausos virtuales a la doctora Rosa Luna García, por favor. Le damos paso a que pueda participar. Doctora. A ver, parece que tiene alguna complicación virtual. Bien. Le damos unos segundos. Voy a compartir. Doctora Rosa, creo que su audio está apagado, por favor. A ver. ¿Ya me oye? ¿Sí? Ahora sí. Ya, perdón. Perfecto. Ahí está también su exposición. Perfecto, doctora. Mil disculpas. Bien, empezaré. Agradezco al Jurado Nacional de Elecciones en su calidad de anfitrión de este evento. Voy a proceder a la presentación en el tiempo que se me ha asignado. La presentación del Diccionario Electoral Peruano en lenguaje claro. Lo primero que tengo que aludir en esta presentación, es que se trata, como bien dijo Grace, del primer diccionario electoral peruano. Y a su vez del primer diccionario peruano en lenguaje claro. Dos logros.
¿Fruto de qué? Esto es lo más importante de este diccionario, de un trabajo cooperativo y colaborativo de naturaleza interinstitucional. ¿Qué entidades han asumido el protagonismo? El Jurado Nacional de Elecciones y la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial. Ya Grace hizo un anticipo del proceso terminográfico por el que pasó este diccionario. Lo repetiré rápidamente. Hubo una primera etapa, que es la etapa de la elaboración, que estuvo a mi cargo. Mi misión fue extraer los candidatos a términos de fuentes confiables, fuentes electorales confiables. Luego diseñé una base de datos, llené la base de datos con la información que correspondía, con muy pocos campos, únicamente el término, el área temática a la que correspondía el término y la definición. Este primer borrador fue revisado por un miembro del Colegio de Traductores. Fue una revisión del borrador, del primer borrador del proyecto, antes de pasar a la fase más importante de este proceso, que fue la validación. Hubo una validación interna a cargo de Repelco y 3 externas a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Concluida esta fase, que en realidad hubo idas y venidas, porque la validación no es que se acabó fue la segunda fase concluida, sino que ha habido fases de validación, clarificación, clarificación, validación, ¿no? Como ocurre en estos procesos terminográficos, ¿no? Varias clarificaciones de diversas validaciones. La clarificación se destinó exclusivamente a definir en lenguaje claro, garantizar que los términos que habían sido extraídos, validados, ¿no? Porque el Jurado Nacional de Elecciones no solo validó las definiciones, sino que también contribuyó con la redenominación de algunas áreas temáticas y la eliminación de términos no previstos en las normas electorales vigentes. El proceso de clarificación sí se limitó a definir en lenguaje claro o redefinir en muchas ocasiones en lenguaje claro todas las unidades terminológicas ya validadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, la cuarta etapa, a la que ya se aludió, constituida por la corrección de textos, la maquetación, la revisión de galeradas en varias oportunidades y finalmente la publicación a la que llegamos por fin. Les presento aquí la portada y la contraportada del Diccionario Electoral Peruano de Lenguaje Claro, una portada muy sobria y una contraportada en la que aparece el nombre del diccionario con los logos de las 2 entidades que han colaborado. Aquí ya también Grace aludió al equipo. Hubo 2 equipos de validadores, el equipo de la Red Peruana de Lenguaje Claro, están aquí sus nombres, la autora y coordinadora, la revisora del colegio, el clarificador general, los validadores de definiciones que pertenecen a Repelco y la institución que se encargó, la corrección de estilo, lógicamente, a cargo de nuestra presidenta, Grace Galvez Núñez, y la diagramación de la empresa Baxel Consultores, que forma parte también de Repelco. Seguidamente, el segundo equipo de validadores externos, conformado por 8, tengo entendido que todos son abogados, comandados por Giovanna Hurtado Magán, a quien debemos infinitas gracias por todo el apoyo que nos brindó en los diferentes momentos, siempre dispuesta a colaborar, ¿no? Figura también los nombres de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la publicación. A continuación se presentan los contenidos. Como voy a proceder a presentarlos, pasaremos rápidamente esta lámina. La obra terminográfica cuenta con 2 prólogos y una presentación. El prólogo a cargo de la Red Peruana de Lenguaje Claro, ¿no? Concretamente de su presidenta Grace Galvez Núñez,
y uno a cargo del Jurado Nacional de Elecciones en la persona del presidente del Jurado Nacional de Elecciones que acaba de abrir este evento, a quien agradecemos infinitamente por este prólogo, las bellas palabras, el magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo. Y la presentación del diccionario a mi cargo en calidad de coordinadora general del proyecto. Se consideró pertinente, como en todas las publicaciones referidas a obras lexicográficas o terminográficas, incluir instrucciones de uso. ¿Con qué finalidad? Para orientar al usuario sobre cómo aprovechar al máximo la información contenida en el diccionario, ¿no? Ilustrar la información. Y además, esto iba acompañado de una ilustración orientativa a través de una entrada terminográfica, su ubicación en el índice temático y la infografía. Seleccioné precisamente el término Cámara de Senadores, puesto que contaba con infografía. No todos los términos, ya les anuncio, cuentan con infografías, no hay infografías suficientes por el momento, entonces les hemos puesto la entrada principal con su sinónimo. Ven que siempre las entradas van en letra negrita, de un tamaño más grande, ¿no? En el segundo renglón aparece precedido de una viñeta con otro tipo de letra, el área temática a la que corresponde ese término y finalmente la definición. También les he puesto debajo de del término principal el campo al cual, el área temática al cual pertenece ese término, que en este caso es elecciones generales. Figura, entre muchos otros términos, vamos a ver más adelante, bicameralidad del Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con su sinónimo Cámara Alta. No todos los términos cuentan con sinónimos, solo cuando existen sinónimos para ellos. Ya también se nos dijo que el diccionario cuenta con 373 términos y un total de 115 páginas. Un total de 115 páginas es así como han sido diagramadas alfabéticamente, ha sido ordenado alfabéticamente el diccionario en su fase inicial y posteriormente temáticamente, ¿no? Esta es la diagramación, una muestra de la letra A. Y a este respecto, ya para adentrarnos un poco en lo concerniente a las definiciones, cabría indicar que cada término ha sido definido procurando evitar tecnicismos innecesarios, sin sacrificar la exactitud terminológica. Esto es importante, indispensable sin duda para describir adecuadamente las nociones que estructuran el sistema electoral peruano. En esta lámina coloco 3 términos que tratan de reflejar cuáles han sido las estrategias de lenguaje claro aplicadas para la formulación de entradas en este diccionario. Y pongo una casuística de 3 casos, valga la redundancia, ¿no? En el primer caso, escaño, entre paréntesis figura curul, un término también opaco, y seguidamente un término transparente, asiento parlamentario. Por transparencia semántica, a los términos opacos se les añadió entre paréntesis un sinónimo en lenguaje claro. Es lo que ocurrió con este término. Un segundo caso. Para evitar la opacidad derivada de la polisemia o el desconocimiento de siglas, porque no todas las siglas, primero que la mayor parte de siglas son polisémicas y luego que las siglas puedo desconocerlas. Y entonces si empiezo por la sigla, pues no va a haber una clara comprensión del término. En todos los casos hemos incluido en primera instancia la forma desarrollada y entre paréntesis la sigla que corresponde. El tercer caso hace referencia a la inclusión lingüística. Para favorecer la inclusión lingüística y la representación equitativa de mujeres y hombres en el discurso electoral, se incorporó el doble género en las entradas principales, siempre que estos términos no contaran con doble género. Es el caso de diputado, diputada. No se puso como vemos en las obras lexicográficas clásicas, diputado, o guión, da, la última sílaba. Preferimos
colocar las denominaciones completas con su respectiva definición. Luego, en vez de referencias, todos los diccionarios cuentan con referencias bibliográficas. En ese caso, no pusimos la denominación referencia, sino marco legal, porque el corpus que se ha utilizado para extraer la totalidad de los términos ha estado constituido precisamente por estas normas que corresponden al marco legal. La Constitución, algunos términos se encontraban en la Constitución, otros en leyes, decretos supremos o resoluciones electorales, fundamentalmente, ¿no? Es por ello que no hemos utilizado el término referencia, sino marco legal, que hace las veces de referencias. Seguidamente, nos referiremos al índice temático, que es un valor agregado con el que cuenta este diccionario, porque nosotros podemos hacer búsquedas o consultas alfabéticas y complementar estas búsquedas con, ¿no?, a través de los temas. Es decir, queremos saber este término a qué campo o área temática pertenece y también podría hacer este tipo de consulta o búsqueda. Lo interesante de este índice temático es que al hacer clic en cada uno de los términos, automáticamente esto nos lleva al término organizado que figura en el diccionario propiamente dicho, que tiene una organización alfabética, ¿no? ¿Cuántas áreas temáticas, con cuántas áreas temáticas cuenta este diccionario? Miren ustedes, da menos que 27 áreas temáticas de toda naturaleza, como pueden observar. Actas electorales, términos referidos a actores electorales, actuaciones posteriores o previas a la jornada electoral, autoridades, deberes, delitos, derechos electorales, documentos jurisdiccionales, educación electoral, elecciones generales, etapa electoral y preelectoral, infracciones electorales, instituciones, jornada electoral propiamente dicha, legislación electoral, lista de candidatos, material electoral, omisión al sufragio, órgano electoral, organización política, participación política, plataforma electoral, proclamación de resultados, sistema electoral y voto. Miren ustedes, hay algunas de estas áreas temáticas que cuentan con muy pocos términos, pero no por ello pierden representatividad. Ya en futuras ediciones del diccionario, ¿no?, se incrementarán los términos, ciertamente, pero por el momento es lo que encontramos. ¿Cuáles fueron las áreas temáticas más productivas? Miren ustedes, en primer lugar, ¿no?, y he colocado fondo blanco para que puedan apreciarlas con más facilidad, actores electorales, ocupa el primer lugar, seguida de los términos referidos a la jornada electoral, y luego lo del sistema electoral, seguidamente material electoral, los términos sobre votos y, en último lugar, la terminología referida a la etapa electoral. Otro plus, otro valor agregado con el que cuenta este diccionario son las infografías. Lamentablemente pocas, todas las infografías, agradecemos infinitamente al Jurado Nacional de Elecciones, fueron diseñadas y proporcionadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Por el momento son insuficientes, es cierto, pero bueno, para empezar no está nada mal. Estas infografías son un componente importante del diccionario. ¿Por qué? Porque facilitan la comprensión de los procedimientos electorales de forma rápida y didáctica. De ahí su importancia. Pero nada es perfecto, ¿no? Siempre quedan pendientes, ¿no? Y qué bueno que sea así. Hay limitaciones, como toda obra terminográfica o lexicográfica, esta no es la excepción, cuenta con limitaciones. ¿Qué falta? La validación por parte de diversos colectivos ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que debemos comprobar que el producto resulte comprensible para personas con distintos perfiles y niveles de conocimiento. Eso nos faltó. Siempre el tiempo
¿no? Por razones de tiempo, básicamente. Queríamos hacer la presentación antes de la primera vuelta, inclusive. Bueno, ya estamos ante la segunda vuelta, ¿no? Una segunda limitación, un segundo pendiente, está referida a la inclusión de contextos. En algún momento se barajó esta posibilidad, pero nuevamente el tiempo fue el peor enemigo. Y dijimos, será para la siguiente edición. ¿Por qué sería importante que incluyamos contextos en una segunda edición? Porque los contextos también contribuyen con la comprensión del uso del término en situaciones reales. Y el tercer y último pendiente, aumentar el número de hipervínculos e infografías. No podemos ponernos en una situación, en un escenario en donde exista una infografía para cada término. Esto es totalmente imposible, ¿no? Así como no existen sinónimos para todas las unidades terminológicas de un diccionario, tampoco todos los términos son pertinentes o requieren de una infografía, ¿no? Normalmente las infografías se orientan a mejorar la experiencia de consulta, en especial para explicar los procedimientos de forma rápida y didáctica, ¿no? Estos serían los tres pendientes que esperamos poder subsanar en futuras ediciones. Y llego a las reflexiones finales con los siguientes mensajes. La complejidad es fácil de producir. La claridad, en cambio, exige construcción deliberada, con rigor, precisión y responsabilidad comunicativa. El verdadero reto no es hablar complicado, sino lograr que todos entiendan. Y es precisamente el principio que orienta nuestro diccionario electoral peruano en lenguaje claro. Cierro ya con la última reflexión. Desde Repelco reafirmamos nuestra disposición para construir sinergias que hagan del lenguaje claro una herramienta al servicio de la ciudadanía, la transparencia y la democracia. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Rosa Luna García con esta presentación del Diccionario Electoral Peruano en el lenguaje claro. Le pedimos por favor a la doctora Rosa que pueda prender su cámara también, ¿sí? Para que nos pueda acompañar con la cámara encendida. Parece que hubo un percance y se apagó. Y mencionar también a los participantes que en el chat se ha cruzado un link, ¿sí? Para que puedan registrar su asistencia. Quisiera recalcarles otra vez a los participantes que se ha enviado un link, por favor, a través del chat y puedan registrar su asistencia. Seguidamente tendremos la participación de la doctora Giovanna Hurtado Magán, asesora de la Dirección Nacional de Educación, Participación e Información Cívica Electoral. Es doctora en Educación, magíster en Administración, en Mención, Dirección de Recursos Humanos, abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, investigadora RENACIT, coautora en la Crónica de la Lengua Española 2024, editada por la Real Academia Española, autora y ponente sobre lenguaje claro y poderes públicos, línea de carrera orientada a la implementación de políticas y estrategias de capacitación, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales. Más de 20 años de experiencia en planificación, ejecución y control de actividades académicas en grupos de profesionales altamente calificados. Docente universitaria de las universidades de SAN y la Universidad Pontificia, la Universidad UPC. Vamos a recibir con fuertes aplausos virtuales a la doctora Giovanna Hurtado Magán. Muchas gracias, muy buenas tardes, Pablo, muy buenas tardes, Grace, Rosa, estimados señores, colegas, autoridades, amigas y amigos, muchas gracias por estar en esta oportunidad en la presentación del Diccionario Electoral Peruano en lenguaje claro.
Es un honor dirigirme a ustedes en esta ceremonia y este proyecto es un aporte técnico y además es una declaración de principios, porque el Jurado Nacional de Elecciones está reconociendo que la claridad en el lenguaje es un derecho y que la comunicación pública debe estar al servicio de todas las personas sin excepción. Algunos años me he dedicado, son pocos los años que me he dedicado a reflexionar sobre la apertura en el lenguaje claro, pero sí creo que es importante dar mayor énfasis en esta idea que vamos a conversar ahora, y es que el lenguaje claro no es una simplificación de la comunicación y del derecho, no va a implicar que el derecho va a ser tergiversado, sino sobre todo aquí, sobre ahora en estos tiempos, vamos a profundizar más en torno a la democracia. ¿Y por qué? Porque el lenguaje que tiene el Estado podría ser tanto un puente como una barrera, ¿no? La comunicación clara entre el Estado y la ciudadanía es una necesidad. Y es una necesidad para comprender las políticas públicas. Si el Estado habla y se comunica de manera oscura, muy técnica, de manera inaccesible, va a dificultar que los ciudadanos comprendan y ejerzan sus derechos. Y eso lo vemos cotidianamente, como bien lo explicó Grace, en los trámites que uno tiene que hacer ante un municipio, en la forma de redactar un contrato, algo tan simple, en una sentencia, si quiere saber si le dieron la razón o no, en un formulario o en las propias normas, ¿no? En general, en la vida cotidiana. La idea de tener un lenguaje claro es un movimiento que ha surgido para enfrentar esta brecha que hay entre un ciudadano que no maneja el lenguaje jurídico y las administraciones públicas. Y esto surge en el año 1978 con una orden ejecutiva dada por el presidente Carter, es la orden ejecutiva 12044, que exigía que las regulaciones fueran tan simples y claras como sea posible, dice la norma, ¿no? Estas comisiones, y esta idea de acceder a información en lenguaje claro ha sido recogida en otros países del hemisferio norte, fundamentalmente. En Europa, por ejemplo, hay comisiones de modernización del lenguaje jurídico, por ejemplo en España, y reflexionando porque la claridad implica una obligación democrática, ¿no? Aquí en América Latina tenemos ejemplos en Chile, ¿no? Y en lo que es el Perú, este desafío del lenguaje claro es mayor por las desigualdades que tenemos en lo que es educación, las variantes lingüísticas, la distribución geográfica de nuestro territorio. Y cuando hablamos de lenguaje claro, estamos también incluyendo a todos estos grupos para el acceso a la justicia y para la igualdad ante la ley, ¿no? Y uno podría decir, pero ¿esto de repente es solo hablar? No, no es solo comunicar. Hay también estudios que se han desarrollado desde la teoría, desde Brown en 1979, hasta estudios actuales que demuestran, a través de estudios empíricos, experimentos, que demuestran que las personas comprenden mejor cuando los textos están escritos en lenguaje claro. Y es que la claridad viene a reducir la carga cognitiva, a evitar ambigüedades y a permitir que la información llegue a quien tiene que llegar, ¿no? La complejidad innecesaria del discurso jurídico va a afectar especialmente a poblaciones vulnerables, ¿no? Las reglas de Brasilia, que son unas reglas que son recogidas para el sistema jurídico, para los jueces fundamentalmente, señalan que, por ejemplo, en la regla 58, que toda persona tiene derecho a entender y ser entendida. Por ello,
es importante también que las sentencias, las decisiones judiciales o jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales que emita los poderes públicos deben ser claros, ¿no? Y debe ser motivo de guía para cualquier comunicación que vaya a hacer el Estado. Porque, ¿quién es el que gana cuando nos comunicamos claramente? Pues ganamos todos, ¿no? Hay amplios beneficios desde la ciudadanía al que nos estamos refiriendo porque entiende sus derechos, accede a la justicia, reduce errores a la hora de tramitar y además gana autonomía, se legitima, ¿no? Los tribunales también porque redactan sentencias más comprensibles, son más eficientes y reducen recursos innecesarios. Nosotros como profesionales del derecho vamos a modernizar los patrones discursivos, vamos a evitar ambigüedades, ahorrar tiempo. La propia administración pública mejora su gestión, fortalece la rendición de cuentas y también reduce costos en los reprocesos y vueltas de dar información, ¿no? Por su parte, el sector privado también va a incrementarse, verse beneficiado porque se incrementa la transparencia y la seguridad jurídica. Ya saben qué trámite seguir, qué proceso seguir para las empresas. Las poblaciones vulnerables, de acuerdo a las reglas de Brasilia, también se ven beneficiadas porque van a poder comprender y ser entendidas como un elemento para derribar barreras y combatir la discriminación institucional, ¿no? En todos los casos, el resultado viene a ser el mismo para todos estos actores: mayor claridad, mayor confianza y por ende también más democracia. Y para algunos podrían pensar, sobre todo abogados, juristas muy puros, pueden pensarse que el lenguaje claro empobrece al derecho. Sin embargo, pensamos que más bien el lenguaje claro lo fortalece, porque no estamos rebajando el contenido jurídico. Lo que se hace es optimizar la comunicación para que llegue a todos. La claridad va a exigir rigor, precisión y sobre todo también mucha responsabilidad. Ya lo ha hecho Rosa Luna y todo el equipo de clarificadores, al elegir palabras accesibles, estructurar las ideas de manera lógica, incorporando glosarios, que solemos hacer aun cuando suelen haberse dado algunos términos a veces que pueden no ser claros, pero ya desde el Estado estamos tratando de incorporar términos, glosarios de términos en las normas que emitimos. Por ello, este diccionario electoral peruano en lenguaje claro es un paso decisivo porque empezamos a abrir las puertas a la comprensión y estamos acercando el sistema electoral a quienes lo sostienen con su voto, es decir, a los ciudadanos. Yo quiero aprovechar para agradecer a Grace Gálvez de la Red Peruana del Lenguaje Claro Oficial y a todos sus afiliados que han hecho posible este trabajo, esta publicación. Quiero agradecer también a Rosa Luna, con quien no nos conocemos en persona, pero que hemos coordinado de manera muy fluida, de manera recurrente, por su paciencia, su tenacidad, sobre todo para simplificar lo que nosotros a veces volvíamos a complejizar y decíamos, no, la norma dice esto, pero gracias a ti, a todo el equipo, a los revisores, a Martín Cuesta, con quien también he estado coordinando, y a todos los validadores de las definiciones, Dante Cayo, Grace, Marco Lobón, Ángel Santillán, Miriam Vera, no sé si me olvido, Graciela Miranda, ¿no? Todos han estado trabajando para que este diccionario sea realmente, brinde la claridad que se necesita en estos momentos donde hay tanta complejidad en el uso del lenguaje y los términos que son tan complejos de entender para la comunidad que no está habituada a los términos electorales.
Quiero también hacer una especial mención al equipo del Jurado Nacional de Elecciones que ha revisado con minuciosidad cada término y que ha verificado que la claridad propuesta sea acorde con la legislación. Y quiero mencionar a cada uno, si me lo permiten, y los voy a mencionar en el orden que validaron en una primera vuelta. En la primera ronda de revisores estuvieron en los primeros términos Angélica Grande, Amelia Hernández, Román Campos, Vanessa Mantute, Erika Ramos, Lisana Vega, Gladys Espinosa y María Daniel. Luego, para que la revisión sea completa, chocolateamos los revisores y cada uno revisó otro término distinto. Este compromiso que iniciamos hace unos meses continúa. Y creo que tomo la palabra de Rosa Luna con respecto a algunos pasos pendientes que se nos presentan, ¿no? Este es un proyecto que es de manera permanente, los diccionarios son casi como seres vivos, requiere de formación, requiere de voluntad política, hay algunos cambios que se presentan, ahora se nos vienen las elecciones regionales y municipales, además de la segunda vuelta. Entonces, este trabajo interdisciplinario requiere ser continuado y que cada uno volvamos a ser perfeccionistas y revisemos aquellas partes que todavía requieren siempre una validación para verificar si efectivamente estamos siendo claros, ¿no? Requiere que todas las instituciones públicas, y ya lo decimos desde el propio jurado, que este compromiso es sólido para lograr que efectivamente nos comuniquemos de mejor manera con nuestros electores, ¿no? Una administración que se comunica con claridad es transparente y democrática. Va a informar mejor, va a respetar mejor y tratamos con dignidad a cada uno. Dignidad en su derecho a comprender y a participar plena e informadamente de la vida pública del país. Este es un compromiso que hoy renovamos y que es el camino que debemos seguir construyendo palabra por palabra, norma por norma, documento por documento. Muchas gracias. Agradecemos la participación y le brindamos fuertes aplausos virtuales a la doctora Giovanna Hurtado Magán. Tengo unos mensajes de parte de la dirección que los invitamos a revisar y descargar la publicación del Diccionario Electoral Peruano en lenguaje claro. Hay un link que se está compartiendo, por favor, en el chat. ¿Sí? Asimismo, recalcamos a los invitados a registrar su asistencia a través del enlace que también está en el mismo chat, por favor. No quiero olvidarme esos dos mensajes y agradecer que de manera conjunta este evento ha sido realizado por la Dirección Nacional de Educación, Participación, Formación Cívica y Formación Cívica Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, así como el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones y la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial. Por último, quiero brindarle fuertes aplausos a los participantes, a la licenciada Grace Galvez Núñez, a la doctora Rosa Luna García y a la doctora Giovanna Hurtado Magán. Por favor, le brindamos fuertes aplausos virtuales